Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. En la semana se celebró un aniversario más de una institución fundamental de la República, el Tribunal Constitucional. En la catedral, la homilía se celebró y fue Monseñor Masalles, un decoroso, interesante obispo nuestro, quien naturalmente ofreció las palabras que fueron después al final seguidas por la del presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Milton Rey Guevara. La ceremonia fue solemne y yo me dediqué a meditar en lo que terminaba el gran público de entrar. En un momento en que saludé al presidente del tribunal, me permití decirle, porque realmente venía de una meditación que estaba haciendo, como siempre acostumbro hacerlo en los templos, y le dije: Milton, el organismo que usted preside ha hecho las veces del cirineo de la patria. La patria, con la pesada cruz de su sacrificio que le han impuesto sus malos hijos, que desde el poder, ya esto no era para el presidente del tribunal, sino mis reflexiones, la traición de siempre, pero ya alojada en los niveles de grupos de poder más altos, le ha hecho un daño inmenso a nuestra patria. Y el desconocimiento, y más que el desconocimiento, la forma cínica en que se fue turbando, socavando, destruyendo los efectos del fallo 168, que fue un gesto luminoso de preservación de la identidad nacional, de la integridad territorial, de la normalización, de la nacionalidad. Lo que se hizo desde el poder es inmundo, usando leyes incluso y resoluciones de la autoridad. Una trampa sin nombre, un fracaso de la palabra del presidente de la República, estrepitoso. Cuanto dijera en La Habana sobre el respeto debido a esa jurisdicción constitucional y hablara incluso del artículo 184, 2 semanas después resultaba desmantelado vergonzosamente en Juan Dolio. ¿Por qué? Porque ha sido una especie de poder virtual, de presidencia virtual. El proceso ha sido dolorosísimo. En su primera fase, insidioso, masivo. Insidioso significa en una forma casi imperceptible, insensible, pero real, como el cáncer, que tantas veces determina la muerte de nuestros seres queridos, que en los últimos tiempos que le preceden no sienten nada, hasta que la fatalidad del quebranto, ya generalizado, lo hace insalvable. La experiencia para mí fue
muy profunda, muy seria, muy sentida. Pero antes de entrar a la catedral, me ocurrió algo que lo quiero comentar hoy, pero debo aclarar que siento desde hace mucho tiempo, desde los tiempos en que mis artículos aparecían allá y aún antes, he sentido por el diario El Nacional, el vespertino nuestro, una verdadera leyenda de la República, de la información. Mucho respeto y mucho aprecio. Sus directores han sido mis amigos, Bolívar actualmente, Radamés antes, Cuchito antes. Es decir, es un diario para nosotros muy respetable. Ha asumido papeles fabulosos de defensa de la población. Sus editoriales, incluso en el tema nacional, son ejemplares. Sin embargo, me ocurrió algo que debo comentar, no para herir al diario, vale la aclaración, porque eso está muy lejos de mi ánimo, pero sí lo considero necesario, aunque resulte desagradable hacerlo, sí lo voy a comentar, porque tuve una experiencia que me pareció que iba un poco más allá de lo personal. Al llegar, me acompañaba mi hijo Vinicio, un grupo de periodistas, por cierto, un grupo de jóvenes, muchachas muy gentiles, muy bellas, trabajando, y muchachos de la televisión, muy amables todos, y reporteros. Nos abordaron en el patio de la catedral. A Vinicio le preguntaron algo en relación a la cuestión del domingo, fecha 26 de enero, del nacimiento, fecha del natalicio del fundador y padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Y algo, no recuerdo exactamente, pero a mí, que me dejaron para último, me hicieron dos preguntas. No sé cuál de los muchachos o de las muchachas. Ellos parece que tienen el método muy apropiado de que uno pregunte por los demás. Me preguntaron sobre el problema haitiano, que qué me parecía la alarmante presencia de población haitiana, que era un asunto alarmante, es la palabra, no cambiar la palabra. Entonces yo reaccioné, como siempre, sobre el tema he venido sosteniendo. El gran responsable de eso es el gobierno. Ese proceso de haitianización que se está advirtiendo, la defecación en lugares públicos, todas las desgracias, porque no son otra cosa, que ese infortunado pueblo ha tenido que pasar y padecer, trasplantada ya en el seno de la sociedad nuestra. Y fui fuerte, muy fuerte, correcto. Me formulan otra pregunta, que qué me parecía a mí del fallo de la Junta Central Electoral, que había cambiado los números de las boletas presidenciales y había fallado, supuestamente, a su decir, el de la Junta, acogiendo un mandato que le había dado el Tribunal Superior Administrativo, ni siquiera el tribunal, sino uno de sus jueces que había sido apoderado para una medida cautelar. La respuesta mía fue aún más dura, más fuerte. Y dije, ese es un crimen.
la Junta ha incurrido en una falacia, en un fraude legislativo, en el sentido de que dijo cosas que le había supuestamente ordenado el Tribunal Superior Administrativo, que no se la ordenó. Todo lo contrario. El juez le da el recurso, no era recurso, una acción de protección, una especie de amparo electoral. Había dicho, nosotros no tenemos competencia para intervenir en eso. Eso es competencia de la Junta. Nosotros no podemos meternos en eso de examinar números, de cambiar números, porque había una acción del Partido Revolucionario Dominicano tendiente a que el número 3, que se le había conferido al Partido Reformista, le pertenecía a él, al PRD, y que el Reformista pasara al 4. En el fondo era una acción maligna, dolosa. Voy a explicar por qué. Porque aparecía la candidatura de Leonel Fernández en la parte más alta del cuadro, en 3 partidos. Y había que reducir eso. Y si cambiaban al reformismo y lo movían, los demás partidos, el BIS y creo que el PUN, pasaban a números inferiores. El 6, creo, otro bajó al 25. Desorden en el cuadro de boletas. Yo digo, no. El crimen consiste en que han mentido en su resolución. El Tribunal Administrativo no ordenó eso. El ordinal 41 de su decisión lo indica claramente. Nosotros no somos competentes. Bien, me voy a la misa. De la misa salgo conmovido. Cuando estoy en mi oficina, que voy a la casa, comienzo a recibir llamadas de amigos. ¿Qué pasa? Hubo uno que me dijo, quiero consultar contigo qué es lo que ha pasado, porque parece que tú estás diciendo algo a la televisión y algo muy diferente, contrapuesto, totalmente distinto a la prensa escrita. ¿Cómo va a ser? Sí, porque yo oí en televisión lo que tú dijiste sobre la haitianización y la culpabilidad del gobierno y la consiguiente responsabilidad de sus poderes y de sus funcionarios, comenzando por el presidente de la República. Pero aparece en el periódico que sobre la cuestión de la Junta tú dices algo totalmente distinto a lo que dijiste en televisión. ¿Cómo va a ser? Sí, porque tú dijiste en televisión que lo que había cometido la Junta era un crimen. Porque había mentido en su decisión. Y era una mentira viciosa, maliciosa, destinada a producir un engaño. No era una mentira inadvertida por accidente. Bueno, déjame ver esto. Efectivamente. Oigan lo que salió en ese diario que yo quiero tanto. Vincho acusa gobierno a haitianizar RD. Ese titular era correctísimo. Se correspondía con lo que yo había dicho, porque había canales de televisión. Pero cuando se refiere a la Junta, dice esto. El veterano político se refirió a la sentencia emitida por el Tribunal Superior Administrativo para que se colocara en el número 3 de la boleta al Partido Revolucionario Dominicano y no al Reformista Social Cristiano como estaba establecido. Señores, digo, ¿cómo puede ser? Todo lo contrario. Yo dije que era un crimen porque había mentido diciendo eso.
que el Tribunal Superior Administrativo había ordenado que se hiciera eso, que fue lo que la Junta dijo. Se acogía a lo que recomendaba, a lo que ordenaba el Tribunal Superior. Uno de sus jueces, en una acción protectiva de supuestamente violación de un derecho fundamental que el Partido Revolucionario tenía la idea de que se estaban violentando sus derechos y que le pedía medidas cautelares para contener que se fuera a imprimir una boleta con esa aberración. Ya yo en el programa pasado había hablado aquí de la duplicidad casi patológica, estoy pensando, del presidente de la Junta Central Electoral. Casi patológica. Y me duele decirlo. Lo confieso. Me duele decirlo, pero lo creo. Y no puedo silenciarlo, porque es un problema de interés público, de cosas muy graves. Está la paz nacional envuelta en esa duplicidad maliciosa del presidente de la Junta. Digo la semana pasada, si el viernes el Tribunal Superior Administrativo no decide, yo comienzo a imprimir la boleta el sábado. Estaba convencido de que la composición que tenía la boleta, conforme a la resolución de ellos mismos, la número 34, era correcta. 34 y 35, fueron dos. El lunes, 48 horas después, ya había anticipado, yo voy a hacer lo que diga el Tribunal Superior Administrativo. Ahí estaba ya la trama. Tan imperativo, tan fuerte que fue, tan convencido que estaba de su resolución de que era el 3 del reformismo. En horas, dice, bueno, lo que diga el Tribunal Superior Administrativo. Parece que estaba esperando que el Tribunal Superior Administrativo dijera, mire, hágalo de este modo. Pero el Tribunal Superior Administrativo dijo, no, nosotros no. Un juez de ellos, el juez que conocía de la medida cautelar, no, nosotros no tenemos competencia para eso. Eso es la Junta. La habíamos suspendido en su ejecución, pero nosotros no vamos a mandar a que la revoquen. Ah, caramba, el lunes estaba revocada. Dos de sus jueces titulares no estaban, desde luego. Dos suplentes convocados. Que parece que se estableció ahí el mecanismo vergonzoso de justicia de llamar a los jueces interinos para cometer las barbaridades mayores. Eso parece. Oigan, digo, ¿y cómo puede ser? Es posible que la persona que recibió la información del reportero o de la reportera hizo la noticia. Bueno, Bicho considera que fue un error de la Junta. Del Tribunal Superior surgió la orden de hacerlo. No, por Dios. Bolívar, lo siento, un error grave. En un momento en que está en crisis horrenda la sinceridad, los hombres públicos cada vez en la política son menos respetados, la palabra vale menos, las instituciones degradadas. Se necesita hilar fino para trabajar contra esa percepción pública, porque esa percepción pública se arraiga de tal modo que llega un momento que el desaliento resulta armado y de ahí surgen las rebeldías y las violencias sociales peores. A la sociedad no la podemos desalentar en un laberinto de contradicciones y de errores y falacias de los hombres que estamos en los partidos políticos o que aquellos que están en otras áreas de representación social. La sociedad debe seguir confiando en que habrá palabra de verdad
en sus hombres y sus mujeres que estén al servicio del país, aunque haya naturalmente la gran desgracia de esa enorme subasta que se hizo de la honradez, de la probidad, de la comunicación social nuestra, que está virtualmente desaparecida en más de un 80% de sus expresiones. Yo no quiero calificarla como la está calificando el público, pero hay un fracaso grave, peor que el de los partidos políticos, porque su papel de control social se ha perdido. Entonces, cuando surge que un hombre público que declara la televisión con un énfasis especial y aparece en un diario de la importancia de esto, una versión totalmente contraria, el que lee esto dice, pero bueno, este es un charlatán, porque le dijo una cosa a la televisión, pero mira lo que dice aquí. No, así no. Ahora oigan, si están sentados, agárrense, si es en mecedora, de los brazos de la mecedora. ¿Entienden? Si están de pie, siéntense. Oigan la atrocidad que surge después. Yo he sentido, ya no es ira, la ira casi es inservible para poder reaccionar frente a una situación como esta. Ocurre que la Junta Central Electoral, el recurso de revisión que intentara el PRD, lo había conocido y lo había rechazado hacía más de 30 días. ¿Ustedes oyeron? Esa Junta, cuando fue apoderada de ese recurso del PRD, 3 días después, lo rechazó. Se lo cayó. Entonces, el problema consistía en que el PRD, que participó del dolo, le correspondía volverse contra, ejercer un recurso de la revisión que había sido rechazada por la resolución 34, que ahora se verá que hay 2 resoluciones, 34 o 35 de la propia Junta. Se van por la vía de semiamparo de medidas seculares y celebran 2 audiencias de 8 o 10 horas y los abogados desgañitándose. Bueno, nosotros intervinimos para darle apoyo al reformismo en su acción. Mi hijo Juárez fue el abogado fundamental nuestro. Había otros abogados importantes. La Junta se hace representar. Van sus defensores legales ante el Tribunal Superior Administrativo a conocer de esa acción, de ese recurso, porque corre peligro el PRD de que se violen esos derechos fundamentales. Óigame, la Junta sabía que eso lo había resuelto y había rechazado y no se había recurrido su decisión de rechazo. Díganme si algún estafador de esos que están engañando gente puede ser más perverso, más despreciable que ese organismo y que ese partido, porque ese partido sabía que sus recursos se lo habían rechazado y apodera con esa acción secular y se callan. Eso no existe. Se descubre después. Dios mío, Julio, vete, no sigas, no te obstines. Que lo que vale, lo que puede producir eso que tú estás haciendo es una catástrofe nacional. Y tú vas a ser uno de los responsables, sirviéndole a un poder sombrío.
que tiene planes de la peor especie contra la paz nacional, impulsado por ambiciones desmedidas, ambiciones enfermizas y odios y rencores, por lo que ha terminado siendo un pozo de eso, de rencores, estéril, trastornador, inservible. Váyase, vete, Julio. No insista más en ese desastre, que ya con las cosas que yo estoy oyendo de las personas del partido, de los partidos aliados, de la calle, contra tu idoneidad, yo no me atrevo a repetirlas en este programa, de tan atroces que son. Por Dios. Ya veníamos en el oscuro túnel de la demanda, de la auditoría. Ya teníamos a la Alhambra española aquí, metida a última hora, que baja un precio de $1,500,000 a $500,000. Con el primero licita, con el otro contrata. Ese millón queda ahí en los elementos, se sabe de dónde va a salir, porque ellos no son, como he dicho muchas veces, franciscanos, sino empresarios españoles, que hay que saber las garras que tienen, mundialmente reconocidas, en lo negativo, y en lo muy positivo que tiene en las explosiones del talento y el genio que España ha sabido tener. En este caso, pruebas en el campo de las elecciones. Bueno, Alhambra. Se mete a Alhambra, pero se va a Washington el 28 de noviembre. Y en Washington se pacta con OEA. Y OEA ofrece el apoyo. INFES, la Comisión Electoral Federal, que es una comisión, un organismo federal de apoyo a los esfuerzos electorales norteamericanos. El INFES. Bueno, que van a contratar una compañía importantísima que tiene asiento en Alabama, que vendrán el día 2 de enero. Uy, pero eso se anuncia cuando se regresa de Washington y después se silencia, casi como una especie de losa se le puso a eso, porque estaba esperándose Alhambra. Alhambra no podía escapar a la mano de Dios, como nadie puede. Y el principal de los 3 mosqueteros que vinieron, digo, que el voto automatizado, sin decirlo, escanear la cédula, esa cédula escaneada, fotografía, para que la gente entienda más. Lee el código de la cédula es leído y es leído por los equipos. Y se puede producir el voto remoto. Una buena foto pasa a ser parte de un banco de datos que ya se tienen. Y el voto remoto da el milagro, por ejemplo, el del sur. Hubo que esperar hasta las 2 de la mañana, pero había que votar allá. Lugares como Jaquimelle, con mesa de 900 votantes. Por Dios, un horror. La embajada americana, hace ya 8 días, parece que dejaron que siguiera creciendo la expectativa de Alhambra, que iba a dar el certificado de buena conducta. No hay infracción, no hay nada, es un sistema seguro. Lo desarrollamos aquí nosotros, en nuestro centro de cómputo. Creo que el equipo se fabricó en China. ¡Ay, Dios! Los americanos dicen, mire, caballero, tenemos el dinero y la gente lo que pactamos. Ah, sí. Y vienen INFES y vienen OEA. Van a la Junta y comienzan a trabajar. Y muy a regañadientes la Junta
no ha podido ocultarlo su desagrado por los contactos que los partidos políticos han logrado con esas instancias importantes, que han demostrado en las sesiones y reuniones que ha habido un verdadero interés de informarse, que no es una investigación a ciegas ni a las locas, a tontas y a locas, no, es pesada. Entonces ahora ocurre que la que se oscurece y se entierra es Alhambra. Se ha perdido la expectativa formidable de que todo fue perfecto. Que participación ciudadana fue perversa cuando hizo aquel informe primoroso que yo llamo, declarando ilegítimo el proceso, porque el sistema de voto automatizado había servido para fraudes. Y la compra de votos, bueno, que ahora se ha visto, ahora no es comprar cédula a los distinguidos y mis respetables obispos. Ahora no es la compran, no, dame tu cédula, no, déjamela retratar. Y ten 2,000 pesos, ten 3,000 pesos, un retrato. Es que va para un concurso de belleza tu cédula. ¿Cómo no? Y con esa cédula vamos a poder tener los votos que querramos en las distintas mesas, porque tenemos la coordinación para que eso suceda. Y de ahí surge lo que surgió el 6 de octubre. Y vamos a repetirlo. Ahora tenemos una contrariedad. El español, el mosquetero mayor, que fue en eso sincero, cuando le admitió a un técnico importante de la oposición, sí, es posible. Si se escanea la cédula, el equipo lee su código. Y usted podría votar con eso, a control remoto. Ya, Dios mío. Ahora se dice, Alhambra va a terminar su trabajo. ¿Cuándo? Dentro de unos días. Pero no lo va a dar al público. Se lo va a comunicar a la Junta, nada más. Y la Junta tuvo el esmero, Dios santo, de asegurarse una cláusula de confidencialidad. Es decir, que lo que Alhambra le diga a la Junta tiene el derecho de no revelarlo. Si el informe es enteramente favorable, como se pensó en principio, se da al público. Pero si tiene reservas y observaciones mordientes sobre que ese es un sistema inseguro, vulnerable, el automatizado, el voto automatizado, nosotros tenemos la ventaja de que hicimos un contrato con esta cláusula de confidencialidad. Los españoles, al parecer, porque es una compañía importante allá, al sentir la llegada de los norteamericanos y de OEA, que ya es pluriamericana, es posible, y un amigo me aseguró, más que posible, seguro, que han puesto reservas similares a las que reveló el mosquetero mayor cuando el técnico nuestro lo interrogó sobre la seguridad o inseguridad del voto automático. Vale decir, esa empresa cotiza en bolsa. Esa empresa sabe que si se mete en rojo, tiene sanciones graves allá. Y han llegado nuevos auditores. Y esos nuevos auditores tienen un mandato consentido ya de vigilar todo el proceso hasta mayo.
Hay un expresidente importantísimo del país, de Chile, el presidente Frei, que es el jefe de la delegación de OEA, que ya debe estar a punto de llegar para comenzar a indagar, si es posible hacerlo, el proceso. Yo le decía en una reunión muy importante que tuvimos el jueves en la noche, los partidos del Unidos Podemos, con la presencia del presidente Leonel Fernández, candidato nuestro, y el Partido Reformista, candidato del Partido Reformista. Señores, esto que ha ocurrido es un escándalo mundial, lo relativo a las falsedades de la Junta sobre cosas que dijo y no dijo realmente el Tribunal Superior Administrativo. Pero lo peor fue su silencio. Callarse su propia resolución de rechazo del recurso. Y mantener presencia en la audiencia, porque si no hubiera estado en la audiencia, bueno, pero fue en la audiencia y trabajó con la idea de que eso estaba pendiente. No, eso estaba resuelto en forma definitiva, porque no se intentó recurso contra eso. El PRD se fue por lo cautelar, porque ya meter el recurso contra eso implicaba darle más expansión a lo que pretendían y no era de su conveniencia, de la del gobierno, porque el PRD está al servicio del gobierno. Totalmente, se ha visto. Le dije que se agarraran en la mecedora y se sentaran. Esa es una noticia que una vez se difunda debidamente, que no sea solo por este programa, porque va a venir un planteamiento masivo con una difusión de escala mundial, porque se va a llevar al seno de instituciones nuestras respetables, el Consejo Episcopal, una parte importante del empresariado que no está en los negocios del gobierno. Porque esa es parte militante del engaño. Pero la parte mayor no está en eso. Y además en las instancias internacionales. Es una denuncia grave que debería implicar la renuncia total de los jueces de la Junta Electoral. Entonces alegaba a alguien, pero los suplentes los puso el gobierno. ¿Sería de ir de mal a peor? No, es una recomposición totalmente nueva. Porque esa Junta no tiene un mínimo de imparcialidad y neutralidad como árbitro para dirigir ninguna elección en la República Dominicana. Se descalificó ella misma. Y esta ha sido la prueba más tremenda de su doblez, de su malicia, de su complicidad con el gobierno para planes insondables. Sostengo yo desde la respuesta desde hace más de 3 meses. Lo que yo llamo la teoría del caos. No tienen interés en que esas elecciones de febrero den fruto. Es más, he llegado a pensar con este último escándalo que es un extremo de la provocación que la Junta ha querido generar. Ojalá a la Junta le impongan querellas criminales, el artículo 183 del Código Penal, es devastador contra ellos, con ese silencio y esas mentiras. Ojalá ellos que se intenten recursos ante el Tribunal Superior Electoral, porque ellos necesitan una explicación de que no van a poder hacerla y que responsable es la oposición. Leonel Fernández a la cabeza, ellos lo han dicho. Son todas esas necedades y triquiñuelas de la oposición que no la dejan trabajar tranquila.
Señores, a los obispos especialmente, se puede dejar trabajar tranquila un organismo que es capaz de mentir en esas condiciones que vi los papeles, que lo van ahora a dar a conocer. En el momento que esto se graba, va para la prensa mundial. Yo sostengo, el gobierno ríe porque ha sido sumamente perverso su programa. ¿Por qué? Porque el objetivo de ellos no es ese, ni le importan los alcaldes, ni los regidores, es un disparate. Lo que le importa es la presidencia en mayo. Y tienen inhabilitado al benefactor de la patria, que dice el candidato Gonzalo Castillo, que es Danilo Medina. Y tienen que modificar la Constitución porque se haría obligatorio si colapsa febrero para poderla llevar a mayo. Pero si se abre una asamblea revisora, es posible, con una posibilidad legislativa, modificarla también, llevándose el transitorio del 124, que es el que crea la inhabilidad, la imposibilidad del benefactor para poder optar por un nuevo periodo. Sobre todo el impeachment. Trump se va, y con él se va Pompeo, y se va, bueno, una serie de esos equipos que vinieron con llamadas, que han venido de mala manera a oponerse paradójicamente a un tercer periodo, considerando que es una forma de turbar gravemente la institucionalidad. Los americanos han abogado más por la paz y la normalidad institucional nuestra que los que están ahí en el Palacio Nacional, que la han estado subvirtiendo. La subversión surge de Palacio. Y la Junta, ¿qué es? No caja de resonancia. Un triste, desgraciado instrumento, como esta pluma desechable. Bueno, pero vamos a hablar de algunas cosas que a mi parecer tienen que ver con el proceso de los próximos días. Estados Unidos es una superpotencia mundial. Creo que nadie lo discute. Tiene desde hace 2 años una enorme confrontación con otra superpotencia, esta asiática, China, con la cual nosotros hicimos relaciones a plenitud, renunciando a las tradicionales de Taiwán, que era otra China. Fue despreciada después de 70 años de relaciones, porque la realidad es el gigantesco fenómeno de la China popular. Está bien. ¿Hay trastornos en la región? Sí. Lo de Venezuela está que arde. Se está sintiendo molestia, inquietud en las filas de las Fuerzas Armadas Bolivarianas. Hay una queja fundamental de que armas que han venido y que tradicionalmente han estado a cargo y bajo custodia de las fuerzas tradicionales, se han estado pasando a una milicia popular. El ministro Padrino está medio en desgracia. Bueno, hay una situación delicadísima. El TIAR activado, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, pueden venir situaciones gravísimas tanto en Venezuela como Nicaragua y la propia Cuba. Yo oí el discurso que pronunció el presidente Trump en la Universidad de Florida y me alarmé. Me alarmé porque las afirmaciones que él hizo ahí no indican otra cosa, que se está en el prólogo inmediato, casi en el umbral seguido, inminente,
de gravísimos trastornos de guerra. Fue duro, 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 y señaló todas las cosas, incluso llamó del público a la viuda o hermana, creo que era la viuda, de un capitán Pérez, que fue sacrificado, que se volvió contra el gobierno de Maduro y fue ejecutado. Los norteamericanos saben lo que puede estar aquí en curso. Y saben que desde el gobierno que están apareciendo las peores señales de desestabilización institucional. Y comienzan a hacer sus visitas. ¿Quién vino? Un subsecretario del Tesoro que es el encargado de la investigación criminal de alcance transnacional de capitales originados en lavado de activos de drogas, trata de personas y corrupción. Se reúne con el presidente, según explicamos. La embajada tiene que dar una nota para informar de que eso se produjo. Y entre las cosas que dice la embajada es que trataron capitales tales como los de César el Abusador, en base a la capacidad y competencia de la ley que tiene el Departamento del Tesoro para perseguir, conforme a la ley Kempin, los capitales originados en esas fuentes. ¿Qué trataron ese señor y el presidente Medina? ¿Trataron qué? Dice la embajada. Bueno, se puso como ejemplo a César el Abusador. No, hombre, vinieron a imputar al gobierno. Me imagino, no lo descarto, que trajeron informes tremendos de la realidad, de dónde están esos capitales, que no son de César el Abusador. ¿Quiénes pueden andar entre ministros? ¿Quiénes pueden andar entre allegados, gente sensiblemente vinculada a la presidencia de la República? Vinieron a plantearle al gobierno sus riesgos, sus abismos. ¿Y esto qué es? Faltan 20 y pico de días para las elecciones de febrero. El último recurso son los disturbios, los tiroteos y la violencia que puedan surgir de centros electorales anarquizados, mal abastecidos, un desastre. O dando resultados de algoritmo, porque la mayor votación está a cargo del voto automatizado. Pero viene INFES, está ahí, y viene OEA, está ahí. ¿Qué hacer si INFES dice algo que dijeron los españoles en forma, el mosquetero mayor a que me referí? Ese sistema de voto automatizado no ofrece seguridades. No hay garantías internacionales de él. Esto se ha levantado, no sabemos cómo, sin patente, que es todavía una transgresión espantosa de escala internacional. La seguridad que puede ofrecer no es buena y pueden surgir resultados perturbadores. ¿Qué hacemos? Magnífica oportunidad para que el presidente de la Junta aparezca diciendo, bueno, en esas condiciones no hay posibilidad de hacerla. Declarémosla desierta. Convoquen la Asamblea Revisora, modifiquen la Constitución y trasládenla para mayo. Desde luego sin nosotros, los jueces de hoy, porque fracasamos. Y tenemos una desgraciada percepción pública. El pueblo jamás va a creer en los resultados que nosotros ofrezcamos. Esa es una posibilidad. Entonces tendría Estados Unidos que fajarse con el benefactor y su tercer periodo. Si el impeachment es rechazado dentro de 8 o 10 días y Trump permanece y se hace evidente la posible reelección de Trump,
es posible que los bríos de los grupos de la reelección de tercer periodo en otra persona aparente, el señor Gonzalo Castillo, o en la propia del benefactor, una vez se despeje el impedimento constitucional, es posible que entonces esos bríos comiencen a rebajarse y caigan en cuenta de qué es lo que tienen enfrente, qué es lo que están enfrentando, con quién es que están lidiando. Algunos creen que es una disputa entre eso es Leonel. No. Ahí hay intereses estratégicos regionales que tienen mucho que ver con los trastornos surgidos entre las superpotencias. Una China que dice que República Dominicana es el estado clave del Caribe y Centroamérica. Y un teniente general del ejército americano, director de la estrategia hemisférica, es decir, el cerebro o parte del cerebro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Una visita más preocupante, más dura, que si fuera el comandante del Comando Sur, porque estos son los que planean las cosas, estos son la inteligencia. ¿Qué van a hacer? Van a tratar, visitan al ministro de las Fuerzas Armadas, va ese teniente general, y van a hablar de los problemas cibernéticos internacionales. Refiérese a la camarita examinadora de semblantes, de rasgos faciales, que los chinos nos están ofreciendo. Y otros peligros más existentes en la región. Dios mío. Pero es que no están viendo de qué es que se trata. Y un mazo de extradiciones en las manos para someterla en los momentos que entienda el imperio del norte, que le debe responder al imperio de Asia contra esta administración que contratara con este último ese paradisíaco estado de relaciones diplomáticas profundas y plenas. Eso es lo que está en juego, No se pierda nadie. Por eso, yo prometí que todos se iban a referir en mis programas a los problemas electorales. Pero es que estos últimos que estoy tratando de geopolítica mundial tienen mucho que ver con el evento electoral nuestro. Julio, vete a tiempo para que no te tome más plenamente la desgracia de lo que pueda provocarse en las maniobras de ustedes de apoyo y complicidad a los planes siniestros del gobierno de Danilo Medina Sánchez. Oh, Dios nos ampare. Saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal en nuestra versión central, domingo a las 11 de la mañana, que ya nos anticipó Cinevisión, Canal 19, 6 de la mañana de sábado, que asimismo Telefuturo Canal 23 después de la misa de San Antonio, domingo a las 8 de la mañana, nos reproduce, nos anticipa. Teleimpacto en canales 22 y 52, 12 del mediodía, 9 de la noche y 9 de la mañana del lunes. 12 del mediodía y 9 de la noche de domingo. Telenor, 6 de la tarde, mediodía de domingo, San Francisco de Macorís. Puerto Plata, Musavisión, TV3, TV Plata, 9 a 11 de la mañana. TDI, Canal 51, 7 de la noche de domingo. La radiodifusión a cargo en nuestra versión central de Radio Real de la Vega. Hit 92 en la mañana del domingo,
a las 6 de la mañana para el sur de la República. Los canales amigos de Constanza, Sabaneta, Montecristi, Higüey, Romana y Nagua, que reproducen nuestros contenidos en los tiempos pertinentes. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes la próxima semana en una nueva entrega de Su Respuesta. Muchas gracias y hasta entonces.